no está analizando, o no Ujú. está haciendo notas, o no le está poniendo interés, o es cansado para usted tomar la clase, no lo sé, pero me está diciendo cosas que no cuadran. Eh, no sé qué decirle, Cristina, ¿sale? No sé qué decirle porque realmente me deja con la zozobra de que no, o no me está captando porque yo no me doy a entender, o de plano usted no lo está haciendo porque no le pone interés. Y eso es grave. Pero No, bueno, sí, ya, no es me que voy ya, a, ya permítame, expliqué. no me voy a meter en cosas que no me competen, ¿verdad? Yo solamente Ujú. voy a hacer lo que es mi chamba y ya porque me está dando las mismas y llevamos varios días viendo esto y cada lo mismo es, y ahora es peor porque me dice cosas más incoherentes que la vez pasada, hija. Vuelvo al mismo punto. No tengo otra forma de poderle explicar matemáticas. No puedo utilizar la parte que tengo de enfrente porque no he tenido tiempo, sinceramente no he tenido tiempo para comprarlo. Tengo mucho trabajo en la semana, entonces no he tenido tiempo para comprarlo. Y aunque lo compre, no me va a entender porque no nos estamos abriendo a esto, hija. Y me sorprende porque, repito, usted llevó esta materia hace un semestre, cuando estaba en la prepa todavía. Si yo supiera que no traía esos conocimientos, Cristina, bueno, pues cómo me voy a poner a decir que no, pero trae los conocimientos. Entonces, pues no le puedo decir más que pues, vamos a continuar. Yo voy a terminar de hacer mi chamba como es y ya. Porque no se presta, usted no presta, se cierra usted misma. No sé si es por la presión, no sé si usted siente presión en matemáticas, no lo sé, Cristina, pero se cierra completamente. Y es algo muy simple, es una tabla de distribución de frecuencias muy básica, es una tabla de distribución de frecuencias en las que vamos a hacer operaciones demasiado básicas. No son operaciones grandes, no estamos utilizando raíces cuadradas, no estamos utilizando distribuciones de Poisson, no estamos utilizando distribuciones normales, no estamos sacando datos algorítmicos, nada más son puras operaciones básicas. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y tener mucha secuencia en un nivel de ordenamiento. Pero bueno, repito, yo voy a hacer mi chamba y ya, hija, porque sí es incómodo que ya vamos clase tras clase las que hemos visto esto y no veo un avance, al contrario, un retroceso muy, muy grande, demasiado grande. Me cambia los conceptos, me cambia los términos y digo, bueno, ok, tal vez no es tal vez es fácil, pero tal vez es complicado de pegarlos, ¿no? Pero cambiar conceptos, Cristina, ahí viene el problema. Vamos de nuevo, voy a empezar desde cero con lo que tenemos presentado y pues no vamos a poder ver más que esto porque realmente nos estamos estancando por esto. Lo que tiene usted en la pantalla es una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Repito nuevamente, los datos agrupados son aquellos datos que son una aglomeración muy amplia de datos. Pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 40, pueden ser 60. Por lo regular, para considerar los datos agrupados, se van a considerar a partir de 30 datos. Después de 30 datos se consideran datos agrupados porque al analizar nosotros una tabla de distribución o hacer o buscar frecuencias, buscar moda, media y mediana, va a ser una cantidad amplia de datos que conviene más agruparlos en una tabla. Si fuesen menos de 30, 25 para abajo, se toman como datos no agrupados y se sacan los mismos procedimientos, pero de una manera más rápida, porque son pocos datos. En este caso ya son datos, este, pues trátelo de aprender, Cristina, porque yo no puedo avanzar así, necesito interactuar con ustedes. O sálgase, por favor, y regrese. ¿Cómo hizo eso? Nunca había yo visto cómo sacar una captura de pantalla, pero bueno. De preferencia regrese, Cristina, porque si necesitamos interactuar, porque si no, entonces no sé si me va entendiendo o no. Y yo leer el chat no puedo.
Ya, creo que ya. Ok, Sí. entonces, repito, no podemos utilizamos una tabla de distribución de frecuencias para poder agruparlos. ¿Y cómo vamos a empezar el agrupamiento? Sacando intervalos, Mm. agrupándolos en intervalos. ¿Qué quiere decir un intervalo? Es un espacio en donde vamos a tener a varios datos inmersos. La finalidad de un intervalo, Cristina, es simplemente para poder hacer las cosas más rápidas, más eficientes. O sea, de todos mis datos, de todos mis números, voy a tener esa parte de eficiencia. ¿Por qué? Por- Porque va a haber un espacio de crecimiento entre cada dato y ahí voy a tener un universo de datos. La fórmula para empezar a hacer todo esto, pues es primero sacar el rango, que es el dato mayor menos el dato menor. Posteriormente tenemos que Sí. sacar el número de intervalos, que el número de intervalos, ¿cómo lo sacábamos? A ver, aquí lo tengo. Es 1 más 3.3 Uno más 3.3 3.3 logaritmo, natural del logaritmo. total de datos. Ajá. Ujú. Ese es para el número de intervalos. Esa fórmula nos va a dar el parámetro de saber cuántos datos van a ir acá o cuántas filas vamos a tener, ¿no? Cuántas filas. El siguiente es la amplitud del intervalo y la amplitud del intervalo va a ser, ¿cómo era? ¿Cómo, señora? ¿Era rango entre número de intervalos? ¿Cuál, perdón? La de la fórmula de la amplitud. Rango entre intervalo. Ajá. Rango entre número de intervalos. Ujú. El dato que nosotros obtuvimos de nuestro rango, que fue el dato mayor menos el dato menor, lo vamos a dividir entre el total de número de intervalos, o sea, entre los intervalos que nosotros vamos a tener. Y así nosotros vamos a tener este crecimiento de acá, y se lo voy a poner con una tabla, con una forma. Tenemos esto, ¿no? Y aquí me dice que el parámetro empieza con 40 y el parámetro cierra con 50. En este parámetro, Cristina, aquí, en esta línea, tengo el número 40, el 41, el 42, el 43, el 44, el 45, el 46, el 47, el 48, el 49 y el 50. Tengo una totalidad de 11 datos en este rango que está acá, ¿sale? Estos datos están resumidos. ¿Para qué me sirve esto? Para resumirlos. ¿Y por qué los voy a resumir? Porque simplemente me van a funcionar para no tener esa complicación de estar analizando dato por dato por dato. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero ahí hay una fórmula muy grande que a veces las calculadoras no leen, a menos de que lo hagamos en Excel, claramente está, ¿no? Eh, ¿Le parece si esto lo hacemos en Excel o lo quiere terminar aquí? Bueno, mejor lo terminamos aquí porque si no en Excel es otro rollo y no sé qué tanto maneje usted Excel. Y si de por sí nos ha costado trabajo entender esta parte, Excel nos va a costar más. ¿Está de acuerdo aquí? Sí. Va. Ok, entonces, esto mismo pasa con el intervalo de abajo. Solo que abajo, recuerde que para ese intervalo aparece que entra o abre en 40 o abre en 50 también. Aquí nos dice que va a abrir en 50 porque es mi dato más pequeño. Y va a cerrar en 60. ¿Sale? Pero ojo, el 50 en esta asociación aquí ya no está presente. En lugar de 50 tenemos al 51. Y aquí vamos a abrir del 51 al 60. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. En la sucesión de abajo vamos a tener solamente 10 datos, porque el 50 ya no lo cuento aquí, porque si hubo algún 50 ya está contado en la parte de arriba. ¿Sale? Mismo caso con el 60. Abre nuestro parámetro en 60 y cierra nuestro parámetro en 70. Pero ojo, el 60 ya no está aquí tampoco. Y vamos a empezar desde el 61. ¿Por qué? Porque ese dato técnicamente yo ya lo conté en el parámetro anterior. Hasta ahí vamos bien, Cristina, con esta nueva reexplicación. Sí. Ok, después nos dicen, ya que agrupaste tus datos, porque aquí nosotros ya lo tenemos en la tablita, todo bonito y todo, pero esto se veía datos esparcidos, o sea, se veían muchos datos regados. O sea, todos los datos, ¿no? Los datos que van del 40 al 100.
y te dice, ahora cuenta los datos que tengas, la frecuencia absoluta. Vas a contar cuántos datos hay en el parámetro de 40-50. Y recuerde que ahí en ese parámetro de 40-50 está el 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vas a buscar todos esos datos que estén en ese parámetro. Los vas a contar. Y te dice que en el intervalo de 40-70-50 hay 7 datos. Después te dice, cuéntame el intervalo de 50-60. Pero ojo, el 50 se descuenta si ya lo contaste arriba. ¿Sale? Y aquí vas a tener 12 datos. Y después 3 datos, 18 datos, 17 datos, 9 datos. ¿Qué significa esto? Que es el total de datos que hay en estos intervalos. Pueden ser que los 7 datos que están aquí, Cristina, fueron puros números 40. Fueron 7 40. No hay más datos. Pero en el rango, en el intervalo, pues nos pide que lo agrupemos, pero no hay más datos. Y aquí estos 12 puede haber que haya habido 55, 6 55, 3 56 y 3 57. Ahí están tus 12 datos, porque no tienes esta parte de, ¿cómo se llama? No hay más datos, pero tú tienes ese intervalo. Aquí nosotros no nos vamos a poner a fijar eso, que si un dato le hace falta datos. No, solamente me está diciendo cuenta los datos que aparecen o que pertenecen a este rango o a este intervalo. ¿Preguntas hasta ahí? No. ¿Preguntas hasta ahí, Cristina? No. Ah, Ok, después me dice marca de clase. Como es una tabla de distribución de frecuencias, aquí ya me está pidiendo que tenga la marca de clase. ¿Y cómo dijimos que era la marca de clase, Cristina? La marca de clases se saca sumando la límite inferior más el límite superior y dividiendo entre 2. El límite inferior que es Bueno, 40 más ajá. mi límite superior que es 50, lo sumo, que en este caso son 90, y los divido entre 2 y me da un 45. Es la mitad de la suma. Mi límite inferior debajo es 50, más el límite superior es 60, que son 110, y los divido entre 2 y es 55. Abajo, 60 más 70, que son 130, y es 65. Abajo, 70 y 80 son 150 y es 75. Abajo, 80 y 90, que dividido entre 2 es 85. 90 y 100, que son 190, y dividido entre 2 es 95. ¿Sale? Eso es para sacar mi marca de clase. ¿Y por qué estoy sacando mi marca de clase? Porque simplemente para encontrar la media me pide que tenga la marca de clase ya lista. ¿Sale? Ya me la está pidiendo lista. Ok. Dentro de mi tabla de distribución de frecuencias también viene lo que es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa, yo lo había comentado a usted, que es ese valor porcentual que tiene cada intervalo. O sea, todos estos datos que van del 40 al 100 en ese universo son un 100%. Para este caso, pues para fines prácticos y técnicos nos quedó en 100, ¿no? Al final, el último dato. Puede quedar en 100, puede no quedar en 100. O sea, nuestro último dato pudo haber sido el 50, pero en esta ocasión quedó en 100. Si yo tengo del 30 al 200, ese va a ser mi 100%. Todos esos datos que están ahí. Y estas frecuencias absolutas es la parte o la parte que corresponde de ese universo de 100%. Pero ¿cómo lo voy a ver en porcentaje? Lo voy a ver acá. Si estoy hablando que mi 100% son todos los datos, que en este caso son 66 datos, ese es mi 100%. Voy a sacar la equivalencia para poder identificar qué porcentaje me corresponde. Y para sacar la frecuencia relativa es frecuencia absoluta entre el total de datos. 7 entre 60. Ayúdeme con su calculadora. 7 entre qué, perdón, entre 60. 66. Ah, 66. 0.106. 0.106. 12 entre 66.
0.03. Ah, no, 12. Ay. 0.18. 0.18. 3 entre 66. 3 entre 66 son 0.045. Ok. 18 entre 66. 0.27. Ok. 17 entre 66. 0.257. Ok. 9 entre 66. 0.136. Y ya se dio cuenta. Si nosotros esto lo multiplicamos por 100%, a ver, multiplique 0.1060, 0.1060, 0.1060 por 100 es el 10.6%. De mi cien por Ujú. ciento 7 datos o esta frecuencia es el 10.6% de la totalidad de mis datos. ¿Sale? Sí. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Le voy a poner una forma para que me entienda más o me agarre más la idea de esto, porque tal vez es donde nos confundimos. Perdón, este es más un óvalo, pero que le damos forma. Esto que tengo aquí es un círculo, ¿correcto? Lo Sí. que yo estoy haciendo con esta parte de la frecuencia relativa, Cristina, es sacar o es encontrar qué parte te corresponde de este pequeño círculo. Por ejemplo, imaginemos, Cristina, que esta parte de espacio le corresponde a este 10.60, este espacio que está aquí, porque este círculo es un 100% completamente. Y de este 100% yo tengo que identificar cómo se ven estos espacios que tengo acá. Para el punto 1060 le corresponde este pedazo. Para el punto 2727 ahí le va a corresponder un pedazo más grande porque es más grande. Hablemos de que para el punto 2727 le corresponde este pedazo más grande. Y este sería para el punto 2727. ¿Vale? Este que tengo acá. Así es como nosotros vemos esta parte. ¿Por qué? Porque es la parte de distribución en referencia a tu 100% que le está correspondiendo a tu ejercicio. ¿Sí me entiendes hasta ahí? Sí. O si quiere anotar ese dibujo para que más o menos lo entienda. Ok. Listo. Ok. Esta que tengo acá es la frecuencia absoluta acumulada. Simplemente la frecuencia absoluta acumulada me va a servir para identificar que mis datos estén bien, o sea, que realmente esté yo llegando al total de datos que tengo. La frecuencia absoluta acumulada nos dice que vas a ir sumando el acumulador de tus frecuencias. En este caso, la primera frecuencia o el primer intervalo tiene una frecuencia de 7. Tendrías que sumar hacia atrás, pero no tienes nada hacia atrás, no tiene nada que lo anteceda. Entonces, el 7 pasa de manera íntegra en nuestro primer intervalo. ¿Vale? El segundo intervalo te dice que tienes un 12, pero tienes que sumar el intervalo anterior o la frecuencia anterior. 12 más 7, 19. En el tercer intervalo, que tienes que sacar tu frecuencia absoluta acumulada, te dice tienes el 3, pero al 3 súmale el 12 y súmale el 17. Entonces, 12 más 3 son 15, más 7 son 22. ¿Sale? En el siguiente intervalo te dice tienes a una frecuencia absoluta de 18, pero tienes que sumar hacia atrás. Tienes que sumarle el 3, tienes que sumarle el 12 y tienes que sumar el 7. Te va a dar un total de 40 datos. Te dice en el penúltimo intervalo,
tienes una frecuencia absoluta de 17. A ese 17 le tienes que sumar 18, le tienes que sumar 3, le tienes que sumar 12 y le tienes que sumar 7. Te va a dar un total de 57 datos. Y al final, en el intervalo final, la frecuencia absoluta te dice que es de 9 y tienes que haber sumado todo lo anterior para tener un resultado de 66 datos. Eso pasa exactamente igual que en tu frecuencia acumula, en tu frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque tu frecuencia relativa te dice que vas a ir sumando las frecuencias relativas hacia atrás. La consideración de tu frecuencia relativa, Cristina, tiene que ser que te tiene que dar el número uno exactamente, o te puede dar en el parámetro de 0.09, 0.995, 0.996, 0.997 o 0.999, dependiendo de qué parte esté. ¿Sale? Tu rango para tomarlo como, para ponerlo tomar como aceptable tiene que ser desde el 0.995. Si estás en ese parámetro, ya le hiciste. Si no estás en ese parámetro, entonces algo hiciste mal. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que hiciste algo mal? Porque tu frecuencia, cuando tú la agrupaste acá, en esta parte, Cristina, cuando nosotros agrupamos los datos aquí, los agrupamos mal o los contamos mal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Pregunte lo que tenga que preguntar, porque si no, luego nos quedamos con los sesgos. No, es que hasta esa parte le voy entendiendo todo. Deme un momentito. Sí. Ok. Después te dice, tu primera fórmula, Cristina, es nuestra fórmula para poder obtener lo que es mi media. ¿Sale? Y mi fórmula de la media me dice, es la sumatoria de la marca de clase por frecuencia absoluta dividido todo entre el número total de datos. ¿Sale? Lo pongo así porque obviamente no escribiría, tendría yo que escribir toda la fórmula, pero bueno, es esta, ¿no? Por eso es que son tan importantes estas tablas, Cristina, porque estas tablas te ayudan a hacer las cosas o a resumir los procedimientos. No vamos a llegar a a las medidas de dispersión, pero si nuestra tabla en medidas de tendencia central llegó hasta acá, Cristina, nuestra tabla en medidas de dispersión iba a ser el doble de grande. ¿Por qué? Porque las fórmulas de dispersión tienen muchos más cosas que te piden y que tú lo vas a ocupar en tu tabla de distribución de frecuencias. ¿Sale? Ok. Te dice entonces la sumatoria de la marca de clase, que es esta, por tu frecuencia absoluta, que es esta, todo dividido entre n. ¿Sale? Y vuelvo al punto. Tu tabla te está haciendo que todo esto sea más rápido. Si yo multiplico, a ver, saque su calculadora, que es 7, que es nuestra frecuencia absoluta de aquí, por 45, me da 315, ¿correcto? Sí. Si yo multiplico 12, que es mi frecuencia absoluta de acá, por 55, me da 650. ¿Sale? Después, 3 seiscientos por... sesenta ¿no? ¿Mandé? seiscientos Ajá, sesenta ¿no? 660, Ah, es creo que que dije 360. 3 por Ajá, 65 me va a dar 195, ¿correcto? sí, Después 18 por 75 me va a dar 1350. sí, Sucesivamente es 17 por 85 me va a dar 1445. Después 9 por 95 me va a dar 855 datos, o de 855. ¿Cuál es la finalidad de esto, Cristina?
que estas operaciones que me dice aquí, hazlas, ya las tengo. Y lo único que me queda, Cristina, es a sumar los datos como tal. 315 más 660 más 195 más 1350 más 1445 más 855, ¿cuánto le da? 4820. 4820. ¿Sale? Ya tengo mi dato aquí. Ahora vamos a sacar lo que sería nuestra media. Ya tenemos todos los datos, Cristina. De hecho, ya no, ya tenemos los datos porque aquí ya hicimos la sumatoria de la marca de clase por frecuencia absoluta, que fueron estas, ya las sumamos, que es 4820. Vamos a hacerlo 4820, pero me dice, divídelo entre el número total de datos. ¿Cuánto es el número total de datos? 66, ¿correcto? Sí, ¿Y eso cuánto nos da, Cristina? 73 puros. .03. 73.03. ¿Ya vio que cambió el dato que usted me estaba dando al inicio? Sí, pues es que ahora sí que, o sea, yo al momento de rectificarlo, pues sí hice mal la suma. A veces pasa eso, hija. Ajá, exacto. O sea, digo, fue error de ahí de vista, de dedo, pero No o se sea, preocupe. sí, ya le había entendido la parte, las partes anteriores. De hecho, repetí todo el procedimiento Ujú. y solo me falló en esa parte. O sea, pues en la suma, pues, en la división. Ok. De ahí en fuera, creo que hasta ahorita le había entendido todo, la mediana y la moda, pero pues sí, lo Pero checaré. de todas maneras lo vamos a rectificar. De eso usted no se preocupe. Sí, sí, Ok, digo, al si final de cuentas, o tiene, sea, es complicado. si tiene forma, páselo, por favor. ¿Se lo paso por No, mensaje? páselo, Ah, ¿ya lo tiene hasta ahí? sí, ya lo tengo. Ujú. Ok, la mediana. Nos Mediana. dice la mediana que para poder identificarla, tenemos que primero dividir el total de datos entre n, ¿correcto? Porque Sí, tenemos que encontrar lo que es la posición en donde vamos a todos nosotros a trabajar. ujú, Nuestro total de datos es 66. A así ese es. 66 lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto es? 33. 33. Ok. Y nos dice nuestro ejercicio. Esta posición que acabas de encontrar, la vas a buscar en tu frecuencia absoluta acumulada. Ujú, Dice, vas a buscar en tu columna de frecuencia absoluta acumulada el lugar en donde se encuentra el 33. Pero ojo, si no está el 33, te vas a ir al dato siguiente. Si yo que me es pongo el... a buscar aquí, tengo el 22, pero el Ajá, 22 no aplica porque no es el 33. no. Faltan muchas unidades para llegar al 33. En efecto, específicamente faltan 11 unidades. ¿Sale? Sí, Entonces te dice, vete a la unidad siguiente, que es el 40. En el 40 está el 33. Ahí ya pasaron 7 unidades, pero está el 33. ujú, Entonces, para tu ejercicio, tu intervalo de la media, de la mediana, perdón, va a ser este, donde tienes el sí, intervalo del 70 al 80, una frecuencia absoluta de 18, una marca de clase de 75, una frecuencia relativa de 0.2727, una frecuencia absoluta acumulada de 40, una frecuencia relativa acumulada de 0.6059 y una marca de clase por frecuencia absoluta de 1350. sí, ¿Sale? Voy a desconectarla porque nos queda un minuto. Regresamos, por favor, hija. sí. Porque si no, luego nos cortamos y se